Los separaron desde pequeños, pero el destino los volvió a juntar. Jamás olvidaré el día que me enteré de la noticia. Fue como si el mundo entero se detuviera, el aire se volvió denso y cada palabra de mi tía se clavó en mi pecho como un puñal helado. Se la llevaron. A tu hermana se la llevaron. Tenía apenas 7 años, pero la imagen de su risa, la de mi pequeña hermana, aún resonaba en mis oídos. Nos habían prometido que creceríamos juntos, que nada nos separaría. Éramos inseparables, dos almas gemelas en un mundo que parecía diseñado solo para nosotros. Pasábamos las tardes inventando historias bajo el viejo roble del jardín, con la inocencia que solo la infancia puede ofrecer, soñando con un futuro donde siempre estaríamos uno al lado del otro. Jugábamos a ser exploradores, a descubrir tesoros escondidos en cada rincón de la casa, a construir fortalezas inexpugnables con sábanas y almohadas. Recuerdo la calidez de su mano en la mía, su cabello castaño revoloteando con el viento mientras corríamos sin rumbo fijo, riendo hasta que el aliento nos faltaba. Sus ojos, idénticos a los míos, brillaban con una picardía que siempre me hacía sonreír. Ella era mi confidente, mi cómplice, el ancla a mi pequeña realidad. Me enseñó a no tener miedo a la oscuridad, susurrándome que las estrellas eran los ojos de los ángeles que nos cuidaban. Juntos, cada desafío se sentía como una aventura más, cada día una nueva oportunidad para explorar nuestro universo compartido. Su presencia era una constante, una promesa silenciosa de que nunca estaría solo. Ella era mi otra mitad, la pieza que completaba mi pequeño y feliz rompecabezas. Los recuerdos de esos años felices son como fotografías descoloridas, pero cada una de ellas evoca una punzada de nostalgia y un profundo anhelo por lo que fue y se perdió. Su voz dulce, sus abrazos cálidos, su manera de mirarme como si fuera la persona más importante del mundo, todo eso se grabó a fuego en mi memoria, un tesoro incalculable que el tiempo no podía borrar, pero que la distancia hizo dolorosamente lejano. La noticia llegó en una mañana de verano, cuando el sol brillaba con una ironía cruel. Mi tía, con los ojos vidriosos y la voz quebrada, nos explicó que mis padres, quienes habían sido arrestados la noche anterior por razones que yo era demasiado joven para comprender completamente, habían tomado la decisión de que mis hermanos y yo seríamos separados para nuestra propia seguridad. Mi hermana y yo éramos los más pequeños, los otros dos eran mayores y ya tenían otros planes. Nos arrancaron de nuestro hogar, de nuestro pequeño mundo, y nos arrojaron a un torbellino de incertidumbre. La última vez que la vi, estaba en el asiento trasero de un coche desconocido, sus pequeños dedos aferrados a la ventanilla, su rostro diminuto empapado en lágrimas mientras el vehículo se alejaba. Mi tía me abrazó con fuerza, pero ni sus brazos podían contener el vacío que se apoderó de mí. En ese instante, el mundo se volvió borroso, mis oídos solo escuchaban el eco de su llanto y la frase que me perseguiría durante años: ya no la volverás a ver. Esas palabras me destrozaron. El dolor era tan intenso que me costaba respirar. Cada noche, me aferraba a su muñeca favorita, buscando consuelo en el suave tejido que ella tanto amaba. El silencio en mi habitación era ensordecedor, el vacío en mi corazón, un abismo insondable. Cada día era una batalla contra la tristeza, contra la sensación de abandono y la cruel realidad de que mi hermana, mi compañera de juegos, mi mejor amiga, ya no estaba. Mi tía intentaba consolarme, pero era inútil. Yo no quería juguetes nuevos, ni cuentos antes de dormir. Yo la quería a ella. La quería de vuelta, a mi lado, riendo, jugando, viviendo. El tiempo, lejos de curar la herida, la hacía más profunda. Cada año que pasaba, cada cumpleaños que celebraba sin ella, era un recordatorio constante de su ausencia. Me preguntaba dónde estaría, si pensaría en mí, si recordaría nuestras promesas. Me imaginaba su rostro, intentando recordar cada detalle, cada peca, cada curva de su sonrisa, temiendo que el tiempo desdibujara su imagen en mi mente.
La vida siguió, pero mi alma se había fracturado. Había una parte de mí que siempre la buscaría, que siempre la extrañaría. Lo que descubrí después me rompió aún más. Mis padres fueron liberados de prisión y buscaron a mis hermanos. Mi hermano mayor los rechazó de inmediato, mi otra hermana decidió irse con ellos, pero la única que no encontraron fue a la mía. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Los años pasaron, y el dolor se transformó en una cicatriz invisible. Aprendí a vivir con la ausencia, a construir una nueva vida sin ella, pero siempre con un hueco en mi corazón. La búsqueda incansable de mi tía por encontrarla se convirtió en mi propia misión silenciosa. Cada pista, cada noticia, por pequeña que fuera, era un rayo de esperanza que luego se desvanecía en la oscuridad. Me convertí en un joven solitario, enfocado en mis estudios, buscando en el conocimiento una forma de llenar el vacío. Mis amigos intentaban animarme, pero era difícil explicarles el peso que llevaba en el alma. Me sentía diferente, como si una parte esencial de mí me faltara. La idea de que quizás nunca la volvería a ver me consumía. Había momentos de profunda desesperación, noches enteras en las que las lágrimas no cesaban y el recuerdo de su rostro se volvía una tortura. ¿Dónde estaría? ¿Estaría bien? ¿Me habría olvidado? Esas preguntas me carcomían, impidiéndome avanzar por completo. Me aferré a la creencia de que, de alguna manera, el destino nos volvería a unir. Era una idea irracional, lo sé, pero era la única que me mantenía a flote. La vida era un camino solitario, lleno de altibajos, pero en cada paso, en cada logro, en cada fracaso, su imagen estaba presente, como un faro lejano en la oscuridad. Creía que al tocar fondo en ese momento, estaba completamente solo. Lo que escuché a continuación me hizo desear no haber nacido. La desesperación se apoderó de mí, y llegué a un punto en el que la vida perdió todo sentido. Las ganas de seguir adelante se disiparon como humo, y me sumergí en una profunda depresión. Pasaba los días en la cama, sin fuerzas para levantarme, sin ganas de hablar, de comer, de vivir. El mundo exterior dejó de importarme, y me encerré en mi propio sufrimiento, convencido de que nunca volvería a encontrar la felicidad. Pero entonces, en el instante más oscuro de mi vida, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida. Mi tía, con su sabiduría y su amor incondicional, me dijo: no puedes rendirte ahora. Tu hermana te necesita. Ella querría que siguieras adelante, que vivieras por los dos. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco lejano, despertando algo en mí que creía perdido para siempre. Me di cuenta de que tenía una responsabilidad, no solo conmigo mismo, sino con ella. Tenía que ser fuerte, por los dos. Tenía que encontrarla. Esa pequeña chispa de luz, apenas perceptible en la oscuridad, se convirtió en un fuego que comenzó a crecer en mi interior. Fue una decisión consciente, dolorosa, pero necesaria, dejar de ser una víctima y convertirme en un superviviente. No fue fácil. La recuperación fue un camino largo y tortuoso, lleno de recaídas y momentos de duda. Pero cada caída escondía una lección, cada lágrima un paso hacia la sanación. Me aferré a la esperanza de encontrarla, a la idea de que nuestro lazo era irrompible. Empecé a reconstruir mi vida, a estudiar, a trabajar, a rodearme de personas que me apoyaban y me daban fuerzas. Cada día era un pequeño avance, una victoria sobre la oscuridad que me había consumido. Me enfoqué en convertirme en la persona que ella querría que fuera, alguien fuerte, resiliente, capaz de enfrentar cualquier adversidad. Aprendí a perdonarme por la culpa que había arrastrado durante años, a entender que no era responsable de lo que había sucedido. La transformación no fue solo externa, sino interna. Mi corazón, que había estado roto y cerrado, comenzó a abrirse de nuevo. El amor, la esperanza y la determinación se convirtieron en mis guías.
Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. Justo cuando creía que lo había superado, el pasado volvió a tocar mi puerta. Un día, mientras revisaba viejos expedientes de mi tía, encontré una fotografía. Era una imagen borrosa de una niña pequeña, sonriendo, con unos ojos que me resultaban extrañamente familiares. En el reverso, una inscripción, Casa de Niños Felices, 1998. Mi corazón dio un vuelco. Era una pista, una esperanza, un hilo diminuto que podría llevarme hasta ella. La investigación fue agotadora. Llamé a cada orfanato, cada centro de acogida, cada institución que pudiera tener algún registro. La mayoría de las veces, solo encontraba puertas cerradas y callejones sin salida. Pero me negaba a rendirme. Cada no me impulsaba a buscar con más ahínco, a no flaquear en mi propósito. Finalmente, después de meses de búsqueda, recibí una llamada. Una voz amable al otro lado de la línea me dijo, tenemos a alguien que podría interesarle. Era ella. Mi hermana. Había sido adoptada por una familia en otro país, lejos de todo lo que conocíamos. Su nombre era diferente, su vida completamente distinta, pero en mi corazón, sabía que era ella. El viaje para encontrarla fue largo y lleno de nervios. La emoción me embargaba, el miedo a su reacción, a que no me recordara, a que me rechazara. Pero la esperanza era más fuerte. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño, con quien me había arrebatado a mi hermana, la vida misma, el destino. El momento del reencuentro fue surrealista. Estaba en una cafetería, esperando. La puerta se abrió y entró una mujer. Su cabello, su sonrisa, la forma de sus ojos. Era ella. Mi hermana. Han pasado más de 15 años desde la última vez que te vi. En ese momento, las palabras no importaron. Nos abrazamos, las lágrimas fluyeron sin control, y en ese abrazo, el tiempo dejó de existir. Todas las preguntas, todos los miedos, toda la tristeza de años se desvanecieron en la calidez de su abrazo. Descubrimos que teníamos historias paralelas, vidas marcadas por la misma ausencia, pero también por la misma búsqueda de algo que nos completara. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. Le conté todo, nuestros recuerdos de la infancia, la promesa de nuestros padres, la incansable búsqueda de mi tía, mi propia lucha contra la desesperación. Ella me escuchó con los ojos llenos de lágrimas, asintiendo, comprendiendo. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona que me la arrebató, al destino que nos separó. Pero en ese momento, al verla, al sentirla cerca, entendí que el perdón no era solo para ellos, sino para mí mismo. Perdonar era liberarse. Y aunque mi historia terminó, la tuya, apenas comienza. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. No importa cuán profunda sea la herida, cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una chispa de esperanza, una razón para seguir adelante. Las pérdidas nos marcan, nos transforman, pero no tienen por qué definirnos por completo. Aprende a perdonar, a soltar el rencor que te encadena al pasado. Busca la luz, incluso en los momentos más oscuros. Confía en tu fuerza interior, en tu capacidad de resiliencia, en el poder del amor y la conexión humana. La vida es un viaje, lleno de desafíos y sorpresas, pero también de momentos de alegría, de reencuentros inesperados, de lecciones que nos hacen crecer. No te rindas. Sigue luchando, sigue buscando, sigue creyendo. Porque en cada adversidad hay una oportunidad para reinventarte, para encontrar tu verdadero propósito, para convertirte en la persona que estás destinado a ser. Tu historia no ha terminado, es solo un capítulo más en el gran libro de tu vida.
Y tú tienes el poder de escribir el final que deseas, un final de redención, de triunfo, de paz. Recuerda, algunos lazos nunca se rompen, solo esperan el momento de reencontrarse. Y ese momento, para ti, podría ser ahora.